Estimada comunidad lasallista, sean todas y todos bienvenidos a este 18º Foro de Investigación. Cada semestre, este espacio nos recuerda que la universidad es el lugar donde la curiosidad se convierte en método y la duda en conocimiento. Sin embargo, esta edición es singular. Hoy, el foro no solo es una ventana para ver el talento emergente de nuestros estudiantes, sino un puente que conecta a las nuevas generaciones con la madurez del pensamiento crítico. Investigar no solo es una tarea académica, es un ejercicio de memoria y de futuro. Es el arte de recuperar lo mejor de nuestra tradición para proyectarlo hacia los retos del mundo actual. Por eso, hoy nos reunimos bajo un signo especial: el encuentro entre la frescura de la investigación estudiantil y la profundidad de una vida consagrada al pensamiento. Este 18º foro se convierte así en un espacio de diálogo y aprendizaje mutuo, donde el maestro nos enseña a mirar y los estudiantes nos enseñan a reinventar. Bienvenidos a esta jornada donde celebramos que el saber no se guarda, sino que se comparte y se construye en comunidad. Es un honor para nosotros que en el marco de este evento, nuestra comunidad pueda aprender directamente de uno de los grandes constructores del pensamiento de América Latina. Damos la bienvenida al doctor Luis Eduardo I. Rivas. A continuación, escucharemos el mensaje del señor rector, hermano José Antonio del Coso Zorrilla, para dar inicio formalmente a los trabajos de este foro. Doctor I. Rivas, muy buenos días nuevamente. Es un honor tener al doctor con nosotros. Ayer nos dio una conferencia magistral a los maestros de la universidad. Les va a encantar. Es una persona muy cercana. Tiene un conocimiento muy profundo, pero lo hace tan fácil de entender para todos nosotros. Yo hasta me quedé pensando, a mí me gustaría contratar al doctor que se quedara ya a vivir en Ciudad Obregón y fuera parte de nuestro equipo, pero lo podemos pensar, doctor. Muchísimas gracias, de veras, es un honor. Y pues bienvenidos a todos ustedes aquí presentes a este 18º Foro de Investigación. Hoy nos reúne algo profundamente valioso para nuestra universidad, y es el deseo de conocer, de cuestionar, de transformar la realidad a través de la investigación. Esta exposición que va a haber el día de hoy también de proyectos es una muestra viva del talento, la creatividad, la disciplina y la pasión de ustedes, estudiantes de las diferentes áreas académicas de la universidad. Cada trabajo que vemos hoy comenzó con una pregunta, una inquietud o un desafío. Detrás de cada proyecto hay muchas horas de lectura, análisis, experimentación, trabajo, colaboración y más que nada perseverancia. Pero sobre todo, son ustedes los que decidieron mirar el mundo con curiosidad y compromiso, buscando aportar soluciones, ideas y nuevas perspectivas para nuestra sociedad. La riqueza de esta exposición está también en diversidad. Aquí convergen distintas disciplinas, metodologías y formas de comprender la realidad. Y precisamente ahí radica una de las mayores fortalezas de la educación superior, en el diálogo entre saberes, en la colaboración entre áreas y en la capacidad de construir conocimiento de manera conjunta. Mi admiración a todos ustedes, que con el
que son el reflejo de nuestra universidad, que puesta por la formación integral, por la innovación y por el pensamiento crítico. Que este espacio sea también una oportunidad para compartir, inspirarse mutuamente y descubrir que toda investigación, grande o pequeña, tiene el poder de generar impacto. Agradezco también a todos los docentes, a los asesores, investigadores y también a sus familiares que los han acompañado en este proceso formativo, impulsando con generosidad el crecimiento académico y humano de todos ustedes. Es un gran gusto y un honor para mí como rector declarar inaugurada esta exposición que comienza precisamente con la conferencia del doctor Primero Rivas. Y espero que sea una jornada de aprendizaje, encuentro, inspiración para toda nuestra comunidad. Muchas gracias y muchas felicidades. Nuestro programa continúa con una actividad que representa el corazón de este foro, la reflexión teórica rigurosa. En el espíritu de este 18º Foro de Investigación, creemos firmemente que el conocimiento no nace de la nada, se construye sobre los hombros de quienes han dedicado su vida a comprender la realidad. Para darnos una lección magistral sobre ello, nos acompaña una figura central del pensamiento iberoamericano, el doctor Luis Eduardo Primero Rivas. Es filósofo por convicción y educador por vocación. Nacido en Colombia en 1950, su camino intelectual floreció en México, donde se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la guía de dos gigantes del pensamiento, Adolfo Sánchez Vázquez y Leopoldo Sea. Como profesor fundador de la Universidad Pedagógica Nacional, su vida ha sido un ejemplo de coherencia entre el pensamiento y la acción. Su obra es vasta y profunda, articulada en 3 pilares fundamentales. Primero, la recuperación del pensamiento ético de Marx, liberándolo de dogmas para devolverle su humanismo. Segundo, la creación de la pedagogía de lo cotidiano, una teoría que nos invita a mirar la educación donde realmente sucede, en la vida diaria, en la familia y en la comunidad. Y tercero, su aporte más reciente y actual, la formulación junto a Mauricio Beuchot de la nueva epistemología analógica, una propuesta valiente para encontrar el equilibrio entre el dogmatismo rígido y el relativismo que tanto daño hace a nuestra sociedad. Investigador nacional, nivel 2, y fundador del Seminario Permanente de Investigación sobre la Nueva Epistemología. El doctor Primero Rivas nos ha enseñado que la filosofía no es un juego de ideas, sino una herramienta para entender el mundo, la vida y la historia. Es un honor este día de celebración de sus 75 años recibir su cátedra. Con el objetivo de profundizar en los fundamentos teóricos de nuestra realidad, invito al doctor Luis Eduardo Primero Rivas a tomar la palabra para compartir su visión y presentarnos la epistemología analógica. Como aprecian, me han comprometido mucho. Y me refiero a las palabras del señor rector y lo que Ana Yasmín dice de mí. Entonces, estoy súper comprometido. Ojalá me salga muy bien, porque finalmente no me habían dicho que iban a haber tantas personas jóvenes. Si me hubiesen dicho que iban a haber tantas personas jóvenes, tendría que adaptarme más a quizá sus intereses, sus necesidades y espero que sus proyectos, porque si están en la universidad tienen que tener proyecto.
puede ser un proyecto profesional, es bueno. Sin embargo, sería mejor tener un proyecto de vida. Eso sería lo mejor de lo mejor, tener un proyecto de vida. El asunto es que justo como estamos en un foro de investigación, tendríamos que comenzar con algunos conceptos básicos de la investigación. Y voy justamente a ir introduciendo conceptos de tal manera que al final podamos tener un diálogo que aclare mejor los conceptos que quizá están todavía emergiendo en sus mentes. Primero, ¿qué es la investigación científica? Sí, el adjetivo es muy importante porque hay distintos tipos de investigación. ¿Sí? Quizá podríamos pensar en una investigación artística. Los artistas también tienen que investigar para llegar a los resultados que están haciendo. En otro extremo está la investigación filosófica. Y esto ya tiene otros parámetros. Intermedia está la investigación científica, es decir, la propia que se debe de hacer en las universidades. Y concentrado en la investigación científica, el punto es que la investigación indaga en un aspecto de la realidad. Voy a contraponerle con la investigación filosófica. Los filósofos indagamos en géneros, en cosas grandotas. Pero la investigación científica siempre es particular. De ahí que justamente tomemos un pedacito de la realidad. Y entonces la investigación científica es desentrañar, explicar, interpretar el pedacito de la realidad que nosotros estamos investigando. Por lo tanto, esto se va a asociar con el concepto de ciencia. ¿Qué es la ciencia? Desde lo que voy a adelantarles, la nueva epistemología analógica, que es una epistemología actual o de frontera, tenemos como definición de la ciencia la práctica realizada por quienes la realizan. La práctica realizada por quienes la realizan. Y por lo tanto no es un deber ser, sino que es una acción, una práctica. Y es una práctica que siempre necesariamente se hace en colectivo. No es una cuestión de individual. A lo mejor nos hicieron creer de que podíamos hacer investigación individual. Sin embargo, esto, especialmente en la historia moderna, nunca se ha dado, aun cuando nos vendieron la idea de que sí se podía hacer. Voy a poner un ejemplo del Renacimiento. Quizá con un científico del Renacimiento que ustedes seguro han oído mencionar, Copérnico. ¿Sí? Él va a poder mostrar el cambio de la cosmovisión que se tenía en la antigüedad a una cosmovisión moderna. Pero ¿él estaba solo? No. Tenía que tener ayudantes, tenía que tener otros científicos, el que pudo generar los telescopios, en fin. Finalmente había un equipo de trabajo. Y por lo tanto, al decir que la ciencia es una práctica de grupo,
Ustedes lo que tendrían que hacer, si quieren hacer investigación científica, es organizarse con un grupo de investigación. Y en las universidades existen los grupos de investigación. Y por lo tanto, la recomendación sería eso, que ustedes busquen adherirse a un grupo de investigación, aun cuando particularmente en las materias que tienen que ver con la enseñanza de la metodología o en la enseñanza de la práctica científica, pues tienen que hacer grupos, supongo. Y entonces, allí, aun cuando sea un grupo escolar, porque esta es una cuestión bien importante, aun cuando sea un grupo escolar, es un trabajo en conjunto que se tiene que ir haciendo. Y ojalá más adelante se puedan integrar a otro tipo de grupos ya de práctica científica. Entonces, a partir de esto, les ofrezco otro concepto. Pero tengo que recordar primero la antropología. La antropología es cómo nos reunimos los seres humanos. Y usé el lenguaje incluyente. ¿Sí? Los seres humanos. Cómo nos organizamos en familias, en comunidades, en espacios religiosos, en espacios políticos. Esta es una cuestión de antropología. ¿Cómo nos organizamos simplemente? Y como también nos organizamos para hacer la ciencia, hay ya una nueva disciplina que se llama antropología de la ciencia. Antropología de la ciencia. Es decir, que muestra los que nos dedicamos a la antropología de la ciencia a ver la integración de los grupos científicos, sus prácticas, sus dinámicas y sus estrategias, porque justamente tenemos que tener estrategias no solamente para pensar, para investigar, sino también para exponer, para dar a conocer lo que estamos produciendo. Entonces, estoy soltándoles el concepto de antropología de la ciencia para que ilustre los conceptos de otras antropologías que mencioné. Y por lo tanto, un grupo científico no puede trabajar, si me permite una expresión cotidiana, a la loca, ¿no? Porque sí, como se le ocurrió a alguien, etcétera, etcétera. Eso no puede pasar, sino que ese grupo tiene que tener una forma establecida de realizar la ciencia. Y esa norma para realizar la ciencia se llama epistemología. Epistemología. Una definición sencillita de epistemología. Porque muchas veces la gente se asusta con este tipo de palabras, ¿sí? Y se terminan cerrando y digo, no, yo no tengo ni idea de qué es epistemología. Y puede ser que suceda porque le dan definiciones muy complicadas y mejor yo siempre opto por definiciones chiquitas, técnicamente podría decir primigenias o primeras, para que se puedan entender fácilmente. Y en este caso estoy definiendo la epistemología como la norma de la práctica educativa y tendríamos entonces que ver que por mucho tiempo del siglo XIX y quizá hasta mitad del siglo XX, más o menos en 1950 cuando yo nací, hace poquito tiempo, pero finalmente es una cuestión de años ya transcurridos, se comenzó a cuestionar la forma dominante de hacer la ciencia que se había establecido desde el siglo XIX con la filosofía de un autor francés que se llama Auguste Comte. Auguste Comte crea
la filosofía que va a terminar triunfando en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, que se llama positivismo. Positivismo. Y la ciencia inspirada en el positivismo copió a las ciencias naturales modernas y por lo tanto propuso la formulación de experimentos, la construcción de hipótesis, el uso intensivo de la matemática para poner el número a lo que se estaba descubriendo, y la otra cuestión centralísima fue la formulación de hipótesis. Todo esto lo tienen que conocer porque se los enseñaron seguro desde la primaria. O a lo mejor aquí no. ¿O sí? ¿Sí saben algo del método científico de investigación? ¿O no? Pues sí, tienen que, eso se los enseñaron desde chiquititos. Y eso ahora ya lo pueden identificar como el método positivista de investigación. Y la cuestión es que justo copiaron a las ciencias naturales modernas, que se centró en la ciencia que se ocupaba de ver el cielo, las estrellas, y que es la óptica, porque se necesitaban tener control óptico sobre las estrellas para los grandes viajes intercontinentales que se estaban haciendo, porque no tenían otra forma. Y entonces la óptica después tuvo que ver con el uso de los metales para la construcción de puentes, etcétera, etcétera. Entonces, esto fue el conjunto de la ciencia física. La física fue la gran ciencia dominante en la modernidad y necesitada o surgida de las ciencias naturales modernas. Luego, justamente, con el predominio del positivismo, también en Europa, a finales del siglo XIX, comienza a surgir una crítica contra el positivismo que comienza a plantear lo que Dilthey, filósofo alemán, llamó ciencias del espíritu. Entonces se comenzó a hablar de ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Y eso ya en el desarrollo del siglo XX llegó a establecer la división entre ciencias naturales y ciencias sociales. Y hoy probablemente ustedes están escuchando o leyendo con el nombre de ciencias duras. Y si hay ciencias duras, como la matemática, la física, muchísimas cuestiones de formalización matemática, entonces tendrían que haber ciencias débiles, ¿no? Por oposición lógica. Y esas justamente son unas ciencias de segunda, que serían las ciencias sociales o las humanidades, o toda una serie de cuestiones que siguen estando en desventaja frente a las ciencias duras. El asunto es que justo desde todas las críticas que a mitad del siglo XX se le comenzaron a hacer a la filosofía y a la metodología positivista, se fueron generando nuevos desarrollos teóricos de autores que en este momento no voy a mencionarles, porque quizá lo podrían llegar a consultar en un libro que al rato recomiendo. El asunto es de que hubo críticas de distintas magnitudes contra la filosofía positivista y el método científico de investigación, al punto de que más o menos en el año 2010, con el filósofo que fue mencionado hace rato, Mauricio Beuchot, nos dimos cuenta que ojalá pudiese reunirse toda esa información
dispersa de críticas contra el positivismo, de tal manera que se pudiese plantear una nueva epistemología. Y en el año 2011 planteamos justamente un libro, publicamos un libro, la primera edición de un libro que se llamó Perfil de la nueva epistemología. En el año 2022 publicamos una segunda edición de este libro y hoy, en el año 2026, ustedes pueden consultar la tercera edición corregida y aumentada de este libro y lo pueden obtener gratuitamente del portal de la editorial que lo publicó, que se llama Publicar al Sur. Allí pueden entrar a https, ya eso lo conocen perfectamente, Publicar al Sur, todo seguido, .com. Y entonces allí van a aparecer la tercera edición y seguramente final del libro de Perfil de la nueva epistemología. Y entonces, ¿cuál es la tesis fundamental? Que la ciencia no se puede dividir entre ciencias duras y ciencias blanditas. Es decir, entre ciencias naturales y ciencias sociales, sino que tenemos que pensar un concepto unificado de ciencia. Y por lo tanto, la ciencia es la práctica científica que da con una partecita de la realidad, que tenemos que entender de manera integral, porque la realidad no está separada. La realidad es una sola unidad. Supongo que se dan cuenta. Pero hay algunas epistemologías que han separado. Y eso, lo que estamos diciendo, es un error. Voy a usar un término que probablemente lo conoces mucho más, es holístico. Lo holístico es lo que busca unir todos los factores que están en una realidad. Y eso es lo que tenemos que estar buscando precisamente para poder ir recuperando las partes de la realidad. Y esto nos volvería a poder entender que investigamos sobre, lo estaba diciendo, una partecita de la realidad, pero esa partecita está integrada en un todo. ¿Qué es lo que integra el todo? ¿Sí? ¿O cómo está compuesta la realidad? Primero, la naturaleza, porque siempre estamos en medio de la naturaleza. ¿Sí? ¿Sí está claro? Es lo que no hemos creado de seres humanos. La naturaleza, que es la tierra, el aire, el sol, todo eso nosotros no tuvimos nada que ver con su creación. El asunto es que a través de la evolución de las especies en algún momento aparece el ser humano. Y el ser humano, vía la transformación de la naturaleza para producir comida, abrigo, techo, entonces fue creando el mundo. El mundo sí es lo creado por el ser humano. Y dentro del mundo existe precisamente una reunión de partes significativas, simbólicas, intelectuales, que corresponden a la cultura. Y por lo tanto hay una homologación entre mundo y cultura. Y el otro gran factor que hay que llegar a identificar es que ni la naturaleza ni el mundo están quietos. Supongo que se entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la naturaleza hay un factor de cambio de la realidad. Eso es el tiempo. Simplemente el tiempo va corriendo hacia la naturaleza y va corriendo
en el mundo y hay un devenir histórico o una transformación histórica, y entonces esto es bien importante porque ya estoy precisando justamente la definición de filosofía: comprensión de mundo, vida e historia. La cuestión es que yo quisiera, en lo que me falta de esta intervención, concentrarme mucho más en lo que somos, porque estamos construyendo el mundo a través de la transformación de la realidad. Espero que eso haya quedado claro. ¿Sí? Y el mundo surge de lo que extraemos de la realidad y el devenir histórico. Así es sencillo. Y por lo tanto, tendríamos que entender mucho más lo que somos. Eso es lo que nos constituye, que nos conforma. Técnicamente en filosofía, eso se llama antropología filosófica. La antropología filosófica es la constitución que tenemos, que nos conforma, de qué estamos hechos, para usar palabras más sencillas. Y quiero concentrarme ahí porque quien hace la ciencia y quien crea el conocimiento también es el ser humano. Estoy diciendo una tontería, pero estas evidencias hay que recuperarlas, ¿o no creen? Somos nosotros los que estamos creyendo el conocimiento, y ahora especialmente el conocimiento científico. Por tanto, tenemos que entender desde dónde pensamos, desde dónde estamos justamente construyendo los significados que tienen que pasar por la reflexión. Eso es un segundo nivel de conocimiento. Si no repensamos o estamos examinando lo que estamos haciendo, no llegamos a nada. Y la tercera condición es que todo este pensamiento se hace desde el lugar donde vivimos. Y el lugar donde vivimos se concreta en una vida cotidiana. Creo que eso sí me se entiende fácilmente, ¿no? Todos estamos situados en un aquí y en un ahora. Y es a partir de ese aquí y ahora es que podemos hacer todo el proceso de conocimiento. Y entonces, justamente ayer también me invitaron a dar una conferencia y estuve difundiendo un libro que también pueden encontrar en el portal de Publicar el Sur, que se llama La importancia de la educación y o de la dificultad de la vida. Es este libro. La importancia de la educación y o la dificultad de la vida. Entonces, aquí hay una concentración de todo lo que he estado diciendo para poder caer a cómo conocemos. El 6º capítulo de este libro, que descargan gratuitamente, desarrolla eso, cómo conocemos. Y precisamente estoy aquí desarrollando más a fondo lo que he estado diciendo acá. Y conocemos con todo. Son 7 niveles de conocimiento que no se los voy a decir para motivarlos a que busquen el libro, ¿sí? Pero esos 7 niveles de conocimiento actúan en completo para conocer. Pero les voy a poner un ejemplo concreto. Uno, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo es la vida cotidiana que tenemos? Si es una vida tranquila, es una vida complicada, es una vida tensa, es una vida con problemas. Y obviamente
eso es para otras universidades y para otras ciudades, porque aquí se vive en paz, tranquilo, con mucho dinero, mucha felicidad, magníficos profesores, una gran rectoría, en fin. Entonces aquí eso no se aplica, de que haya una mala vida. Pero muchas gentes pueden estar viviendo en una mala vida y con tensiones, etc. Esa sería la primera cuestión importante. Pero la segunda tiene que ver con, tenemos el desarrollo personal para llegar a pensar adecuadamente. Es decir, tenemos una psicología del desarrollo sin problemas que nos ha llevado a ser adultos jóvenes, como son ustedes, y estamos viviendo bien y sin problemas de pensamiento, ni de sentimientos, ni psicológicos, ni mucho menos de cerebrales. Porque todo esto juega al conocer. Todo juega al conocer. Y en consecuencia, ustedes tendrían que hacer ese autoanálisis, que también lo estoy presentando acá en el libro, de autocomprenderse, es decir, autosignificarse. ¿Para qué? Para responder específicamente, ¿me interesa el conocimiento científico? ¿Me interesa realizar conocimiento científico para llegar a ser un buen profesional? Y un buen profesional es aquel que va a llegar a ser útil a su entorno, a su medio ambiente, pero también a su sociedad, una cosa más amplia, y ojalá a su país. Porque la otra parte del libro tiene que ver con la dificultad de la vida. Y la dificultad de la vida son los problemas que tenemos. Y son, o pueden ser, muchísimos. Los más sencillos, problemas económicos, problemas de salud, problemas de educación, problemas de descanso y diversión. Y probablemente para orientarlos, si esto les está diciendo algo, voy a concretar un poco más la idea de ser humano. ¿Cómo estamos constituidos? ¿Cómo nos conformamos? Si tuviese un pizarrón aquí, haría un esquema para que lo viesen más, pero como ahora no lo tengo, lo más gráfico que pueda visualmente. Los seres humanos tenemos dos grandes partes. Una externa, que tiene que ver con la vinculación con la naturaleza, la vinculación con los demás, porque nunca estamos solos, tiene que ver con la educación, sea escolar o de formación para la vida, y tiene que ver con el descanso y la diversión. Y tenemos que dormir. Todo eso es externo, exterior. Sin embargo, también tenemos cuestiones por dentro, ¿sí? Y las cuestiones, ¿no? Las tenemos que dividir en niveles. Primero, la sensibilidad. La sensibilidad es indispensable porque es nuestra capacidad de captar lo inmediato y lo externo y lo interior. Eso es lo sensible. Y finalmente se puede asociar a los sentimientos y a los afectos. Y esto es irremisible. Todos tenemos sentimientos y afectos, ¿no? Yo espero que en este momento les haya creado un buen sentimiento. Espero que estén cómodos, que estén tranquilos, que no estén muy angustiados cuando yo haya dicho cosas angustiosas, pero espero que les haya creado un buen sentimiento. El asunto es que por dentro también tenemos la capacidad de conocer. Es una fuerza que nos permite significar y dar sentido. Y tenemos varios tipos de conocimiento. El
Voy a mencionarlo rapidísimo, porque en el 6º capítulo del libro que estoy recomendando lo pueden ver con calidad y despacio. El conocimiento cotidiano, el conocimiento mágico, el conocimiento artístico, el conocimiento científico, el conocimiento filosófico y el conocimiento histórico. Entonces, son capacidades que tenemos para significar el mundo. Y hay otra parte dentro de la interioridad humana que me gusta llamarla características ontoantropológicas. Es una palabra medio fea, pero traducida en términos sencillos, es características que tenemos por dentro y que siempre están ahí. Tengo clasificadas 25. Entonces, la verdad es que tendrían que leer el libro para poder irlas identificando, porque las voy desarrollando una por una. Sin embargo, una de las características que tenemos por dentro es justamente un impulso hacia el mal. Tenemos por dentro también cosas malignas que nos impulsan a complicarnos la vida y a complicar la vida de los demás. Esa sería una de las formas del mal. ¿Sí? Entonces, precisamente, la idea es de que la parte exterior que vuelvo a mencionar es la parte de la economía. Estoy usando el término porque lo que dije antes es de que nosotros tenemos que trabajar sobre la naturaleza para conseguir comida, abrigo, protección, etc. Eso es la economía. Lo que hacemos sobre la naturaleza para producir satisfactores. Ahora sí está claro. Entonces, todos estamos en una economía. Es decir, no podemos no estar en una economía. Es indispensable. Entonces ustedes, en este sentido de autorreflexión, se tienen que estar pensando, bueno, ¿cuál es mi economía? ¿Soy libre? ¿Dependo de un trabajo laboral? ¿Dependo de padres y madres? ¿Dependo del marido? Cuando aquí no deben haber maridos porque están muy jovencitas, pero puede ser. O los jóvenes sí, a lo mejor han tenido como estrategia de vida conseguirse una mujer que los mantenga. Y entonces, dependo de esta mujer. Bueno, estoy ilustrando chistosamente la economía. El asunto es que siempre el ser humano está en colectivos. No es solamente de una gente. ¿Sí? Ya. Bueno, muy bien. Sí, este suena mejor. Bueno, perfecto. Estaba diciendo de que no estamos solos. Es imposible que estemos solos. Incluso de donde nacimos. Nacimos de un padre y de una madre. Y ya estamos en un primer conjunto familiar. Pero seguramente también puede haber una familia extensa, tíos, primos, etc. Y también estamos en una comunidad más amplia, un barrio, una región, lo que sea, lo que esté alrededor de nuestra familia. Por lo tanto, estamos en colectivo. ¿Y podemos vivir como nos dé la gana? A una compañera de acá adelante dijo, sí, yo vivo como me da la gana. Pero es mentira. Uno se puede imaginar que vivo como me da la gana. Sin embargo, indispensablemente hay una norma del comportamiento colectivo. Esa norma del comportamiento colectivo se llama moral. ¿Sí? Así de sencillo, moral. A lo mejor uno, por una reflexión intelectual sobre la moral, eso se llama ética. Ética. ¿Sí? Es la reflexión que hacemos sobre la moral. Y por lo tanto es la normatividad consciente. Entonces, a lo mejor justamente uno
reflexionando sobre la moral, puede asumir una ética de que no voy a cumplir con la moral establecida. Entonces, pero también no puedo estar sin una ética. Mi ética es, voy a ser una inmoral, o lo que sea así, ¿no? Pero entonces, estas cosas siempre están ahí y son externas y exteriores a nosotros. Y lo otro, exterior, es justamente que el grupo, el colectivo, sea familiar o sea social o sea, ya se entendió lo que es un colectivo, ¿no? Siempre estamos en colectivos. El colectivo se tiene que reproducir y por lo tanto tiene que enseñarle a quienes nacieron en el colectivo cómo se vive, cómo se trabaja y cómo se actúa. Eso se llama educación. Y al final, la otra cuestión importantísima es que como seres humanos y con nuestro sistema nervioso central y con nuestra actividad fisiológica y por el ciclo del sol, de día y de noche, entonces también tenemos que dormir y una de las formas del descanso. Tenemos que dormir y descansar. Entonces, esta es una cuestión exterior bien importante y la pregunta que ustedes tendrían que hacerse es justamente la que dije hace un momento, ¿cuál es mi economía? Pero la segunda, para seguir a la jovencita que está acá, ¿cuál es mi moralidad? ¿Sí? ¿O cuál es mi moral? Y después, la otra cuestión importante es ¿cuál es mi educación? ¿Solamente tengo una educación escolar y la que me ha dado la escuela? ¿O solamente, o más bien, y además de eso tengo una educación para la vida? Una cuestión mucho más amplia. Y lo último y final sería ¿cómo estoy descansando? ¿Cuánto estoy durmiendo? Y todo esto tiene que ver precisamente con la cuestión de en qué condiciones personales es que estoy construyendo conocimiento. Sí, creo que me estoy haciendo entender, clarísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes tienen algún problema en su vida cotidiana o en su persona, entonces seguramente esto va a estar influyendo o afectando el tipo de conocimiento que están haciendo. Y entonces, justamente esta sería una cuestión bien importante porque justamente estamos trabajando en el contexto de un foro de investigación y ya he dicho un montón de cosas que no puedo resumir otra vez, pero justamente espero que hayan entendido qué es la realidad, qué es la ciencia, cómo conoce el ser humano y, por lo tanto, las condiciones prácticas para conformar conocimiento. Entonces, yo creo que esta sería la cuestión central que yo les quiero comunicar, sobre todo para poder avanzar a un diálogo que puede salir de las preguntas que ustedes quieran formular. ¿Sí? Pueden ser desacuerdos también. ¿Sí? No están aceptando lo que yo estoy diciendo y ustedes tienen una filosofía diferente. ¿Sí? También puede ser, y eso sería lo más valioso para mí, que hagan aportaciones. Es decir, me ayuden a pensar más estos temas porque siempre estoy abierto a aprender. Y la verdad es que cada vez que he venido acá hacia Obregón y a esta universidad me llevo mucho conocimiento. Y entonces por eso
justamente yo creo que ahorita podríamos pasar al diálogo tal y como lo estoy planteando. ¿Les parece bien? Bien, muchas gracias por su atención. Muchachos, ahora es momento de las preguntas o incluso de los debates que se pudieran generar alrededor de eso que nos ha compartido el doctor primero esta mañana. Pueden levantar su mano. Buenos días. Mencionó usted y hizo uso del lenguaje inclusivo. Yo quiero saber desde un punto de vista epistemológico, ¿usted qué opina acerca de este tipo de modificaciones al lenguaje que le hacen ciertos grupos de personas para sentirse incluidas? Si uso el lenguaje incluyente es porque estoy de acuerdo con él. Y precisamente una de las cosas que dije es que la epistemología es la norma de la práctica científica y que la práctica científica tiene que ser integral y dar con la realidad en ese sentido. Y en este punto hay que reconocer la existencia de las mujeres. Además, son mayoría. ¿Sí? Y por lo tanto, tenemos que incluirlas incluso en el lenguaje. Esa es mi posición. Yo propongo y defiendo la relevancia de la inclusión. Y en este caso, incluir a las mujeres hasta en el lenguaje, porque hemos estado dominados por un lenguaje patriarcal, a favor de los varones, y todo es él, y toda una serie de cuestiones como estas. Entonces, esa es mi respuesta. ¿Cómo te llamas? Fabián. Fabián, esa es mi respuesta, Fabián. Gracias por tu pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta. Retomando esta idea de que investigar es tratar de interpretar nuestra realidad, ¿no? Y la investigación científica es una práctica colectiva. Yo lo que entiendo con esto es que las ideas se tienen que debatir para que las mejores sobrevivan y uno necesita del otro para poder tener ese debate. Creo que en la universidad tenemos el reto de que tratando de buscar la especialización, de repente estas conversaciones se encapsulan dentro de una misma carrera y nuestro reto es crear espacios para que distintas disciplinas dialoguen. Pero me gustaría escuchar su reflexión con relación a las redes sociales, porque creo que ahorita estamos tratando de sustituir la conexión humana, incluso las fuentes científicas con las redes sociales. Y el algoritmo no debate con nosotros. El algoritmo nos presenta ideas que ya identifica, que conectan o resuenan con nosotros, tratando de mantenernos cautivos. Entonces, ¿cuál es el riesgo de perder estos espacios científicos o humanos, o sea, que medía la universidad, y tratar de reemplazarlos con un algoritmo que no debate ideas? Pues es una pregunta muy intensa, porque es propio de lo que estamos viviendo hoy en día. Y entonces retomo cuestiones de lo que he estado diciendo. La ciencia es la práctica de las comunidades científicas. Por lo tanto, si nos reducimos al uso de redes sociales, entonces estamos sesgando la comunicación de los grupos científicos hacia algoritmos o hacia información incluso generada por inteligencia artificial. Es decir, estamos afectando la práctica científica. Y seguramente podremos caer en la facilidad de la información actual. Y por lo tanto estamos cayendo a un conocimiento igual fácil,
un conocimiento sin reflexión y por lo tanto sin calidad. Y consecuentemente tendríamos que volver a qué norma del hacer científico estamos recurriendo. Si todavía al viejo positivismo o asumimos una nueva epistemología que recupere el trabajo colectivo y busca producir conocimiento de calidad. Es decir, cosas que sirvan socialmente y que sean útiles para el cambio social. Entonces, esta sería una cuestión bien importante porque, como se pueden estar intuyendo, el concepto de ciencia que tengamos afecta directamente lo que estamos realizando. Y a lo mejor hay una tendencia epistemológica actual de la facilidad de la producción de mercancías, de toda una serie de cuestiones que a lo mejor te van a dar dinero, pero no te van a dar conocimiento y felicidad. Entonces, esa sería una respuesta pequeña, ojalá sirva. Bien, por la cara que está poniendo, se quedó más o menos contento. Bien, muchas gracias. Buenos días. Tenemos una pregunta de Zoom. Isabela nos pregunta cómo distinguimos entre conocimiento, creencia y verdad. No oí el nombre de la chica, pero sí la pregunta. ¿Cómo distinguimos entre conocimiento, creencia y verdad? Y es una magnífica pregunta, porque el conocimiento simplemente es lo que nosotros estamos construyendo para significar lo que está afuera o lo que tenemos también por dentro. Ese es el conocimiento. Pero la segunda es creencia. La creencia es algo que es la elección sobre a lo que le damos significado. Y siempre la creencia está dentro de nosotros y es una opción que puede ser meramente personal, como el que decide ser inmoral porque es su decisión, pero realmente la creencia correcta es la colectiva, cómo pensamos en conjunto, ¿sí? Porque el dicho popular es sencillísimo, pero es muy auténtico. 2 cabezas pesan más que una. Entonces, pensemos en colectivo. Este es el punto, para que la creencia que yo tenga esté contrastada, esté comparada y esté dialogada. ¿Sí? Y el tema de la verdad es bastante arduo, porque existe en filosofía algo que se llama teoría de la verdad. Y para súper sintetizarla, podríamos pensar la verdad como correspondencia, es decir, que lo que yo estoy captando es coincidente con lo que está afuera. Esa es la forma más sencilla de la verdad. Pero la mejor es la verdad como acuerdo. El grupo científico es el que va a decir esto que hemos construido colectivamente corresponde a lo que está sucediendo. Y entonces la verdad justamente como acuerdo es la forma más fuerte, valga la redundancia, de la definición de verdad en la actualidad. Entonces, esa sería la respuesta que estoy dando y como se dan cuenta, sigo propugnando el trabajo colectivo, el trabajo en grupo, no necesariamente el reconocimiento de creencias individuales, de verdades individuales y de conocimientos individuales, sino abrámonos a conocer
abrámonos a lo que dicen los demás. Para decirlo con una buena metáfora, abramos nuestra mente al conocimiento. Esa sería la respuesta que le digo a la señorita que preguntó por Zoom. Isabela se llama. Isabela. Muchas gracias. Muchas veces. Gracias, Isabela. Muy bien, pues agradecemos infinitamente al doctor Primero Rivas por esta cátedra magistral que sin duda lleva a cabo una contribución invaluable al acervo intelectual de este foro.